tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la Fundación Civismo, que esto también es vuestra casa. Seguimos con el ciclo, esta vez de tertulias de temas de actualidad. Hicimos una sobre elecciones estadounidenses con Rafa Rubio, que ha participado en algunas campañas de Estados Unidos analizando los resultados de Trump. Ahora vamos a hablar con Ignacio Varela sobre la situación de España y un poco algunas claves, algunas vías de conocimiento para entender lo que puede pasar o lo que está pasando en España a día de hoy. Ya tendremos próximas sesiones para analizar las elecciones en Alemania, para analizar el papel que está jugando la Unión Europea a nivel mundial a día de hoy en el nuevo contexto político. Pero bueno, hoy me toca daros la bienvenida a esta tertulia en concreto, que son claves para entender España en 2025. Este ciclo de tertulias está coorganizado por la Fundación Conversación y la idea es precisamente que sean unas conversaciones. Incidirá más Armando Cerolo, que es el encargado de presentar a nuestro ponente. No sé si lo podéis. Armando Cerolo, para los que no lo conozcáis, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de San Pablo CEU, colaborador de diversos medios de comunicación, entre ellos El Español, y acaba de publicar un libro que se llama Contra la Tercera España, una defensa de la polaridad, que se presenta el próximo 24 de enero en el Ateneo de Madrid a las 7 de la tarde, y también invitados. Voy a darle la palabra a Armando para que explique también el funcionamiento de la tertulia y presente a nuestro invitado de hoy, que nos hace mucha ilusión tener con nosotros a Ignacio Varela. Gracias, Albert. Gracias a la Fundación Civismo por acoger estos encuentros y gracias a todos vosotros por venir y por interesaros en estas cuestiones y en este foro. Bueno, lo primero es felicitar a la Fundación Civismo por organizar esto. O sea, la mejor manera de analizar la actualidad es en una conversación. O sea, aquí la dificultad es que cada uno se quede encerrado en sí mismo y se autopolarice. Entonces, la mejor forma de romper esto es precisamente estos encuentros con alguien que nos pueda ayudar a comprender la complejidad de los acontecimientos y la historia, como decía Raymond Aron, según se hace. O sea, comprender la historia según se está haciendo es muy complejo, puede generar desconcierto y eso puede generar rechazo. Entonces, esta es la idea de estas conversaciones y una de las piezas clave de esta cuestión es siempre el invitado, es el que nos ayuda a comprender. Y en este sentido tenemos la suerte de contar con Ignacio Varela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No necesita presentación, pero por cortesía se suele hacer esto, decir unas palabras de quién es. Entonces, no te lo tomes como una descortesía, sino como todo lo contrario, te presento, aunque ya eres de sobra conocido. Ignacio Varela es analista y consultor político, una trayectoria extensísima, así que voy a ser breve. Hizo su carrera de Derecho en la Universidad de Madrid, fue activista estudiantil en los últimos años del franquismo, que esto siempre imprime carácter, ingresó en el PSOE en 1974 y en 1978 se incorporó a su equipo electoral. Tras la victoria de Felipe González en el 82, trabajó en la Moncloa como subdirector del gabinete en la presidencia del gobierno. Tuvo un papel destacado en el diseño de las estrategias políticas y en las campañas electorales del PSOE durante 35 años, llegando a ser uno de los especialistas más reconocidos en España. Trabajó para el Partido Radical Argentino en las campañas presidenciales de 2011 y 2015 y desde entonces colabora regularmente en medios de comunicación, especialmente en El Confidencial, a cuyo consejo editorial pertenece, y en Onda Cero. Yo personalmente os recomiendo que sigáis sus artículos de opinión y de análisis. No es solo pensamiento, es análisis, es comprender lo que está sucediendo y la forma de analizar que tiene es especialmente clarividente. Una palabra más sobre la dinámica de este encuentro. No es una conferencia, aunque hay una distancia que obviamente marca la autoridad del ponente y, por tanto, sí que os pido que vuestras intervenciones sean más preguntas cortas con algo de aportación, pero que no sea otra conferencia más, ¿vale? Porque no lo digo porque es lo que suele pasar, sino porque lo que queremos es que pase algo que no suele pasar, y es que intervengamos en un diálogo. O sea, no es una conferencia de Ignacio, va a dar un punto, luego ya haré una pregunta,
para daros tiempo para pensar las vuestras y para romper un poco el hielo, pero la idea es que sea una tertulia conversación, ¿vale? Lo único que os ruego es que las preguntas estén concentradas, que sean claras y no sean muy largas para poder tener una conversación fluida con todos los que afortunadamente nos reunimos hoy aquí. Así que muchísimas gracias y Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a ti y a todos ustedes o todos vosotros. Efectivamente, me siento un poco engañado porque Albert me había insistido en que no, vente aquí, que esto es una tertulia de unos pocos amigos y tal, y completamente informal, no tiene nada de tal. Y insistí, esto no es una conferencia, ¿verdad? Es una tertulia, es una charla entre amigos. Bueno, pues para esto he venido preparado. O sea, que no he venido para soltarles a ustedes un rollo que hubiera requerido mucho más trabajo para hacerlo propiamente. Y luego además me he encontrado con un montón de amigos, incluso con alguno, como el profesor Emilio Lamol, que le he propuesto inmediatamente que ocupe mi lugar, porque si de lo que se trata es de explicar la España de 2025, él lo haría con muchísima más autoridad que yo. Pero bueno, no sé muy bien por dónde quieres que empiece. Si tienes alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para ti, pero si quieres no empiezas por esta y haces un contexto, pero luego hago el contexto. Mi pregunta sería que nos hagas un análisis tipológico del sanchismo. O sea, ¿qué es eso que llamamos sanchismo? Sí, empezamos entrando a matar, muy bien. Pues mira, es un concepto que frecuentemente se toma como peyorativo y que yo creo que no tiene un contenido peyorativo, aunque algunas personas, sobre todo los que lo reciben, lo tomen así, y creo que es un concepto que ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, es decir, cuando Pedro Sánchez se hizo cargo primero del Partido Socialista y luego del gobierno, pues sencillamente describía la forma específica de hacer política de Pedro Sánchez. Un estilo de hacer política. Primero en el PSOE, como digo, luego en el gobierno. Las características del personaje, que enseguida se vieron claro. Como aquí todo lo que decimos es secreto, que en definitiva se resumen en el cinismo como principio existencial. El accidentalismo ideológico, la ambición desmedida de poder personal, y la supremacía absoluta de los fines sobre los medios y el desprecio o la consideración instrumental de la verdad sobre los hechos. Esa es, digamos, tal como yo definiría y tal como se definió en principio el sanchismo. La forma de hacer política de un determinado personaje. Hay una segunda fase que coincide con sus primeros años en el gobierno, donde el sanchismo es una fórmula de gobierno, una determinada coalición, es la ruptura del consenso como principio sustentador del sistema, fundamentalmente, que se había sostenido desde la transición, la polarización binaria como instrumento estratégico, el tránsito del bipartidismo al bibloquismo, la quiebra de la centralidad, que no del centrismo, porque yo siempre insisto mucho en esto, el centrismo para mí no existe, pero la centralidad sí, es el espacio donde se construyen las grandes mayorías y se forjan los grandes consensos, la quiebra de la centralidad y su sustitución por una coalición estable de todo el espacio de la izquierda, incluyendo la izquierda tradicional del Partido Socialista con la izquierda populista del espacio de Podemos, y en esa cohabitación o en esa coalición se produce un fenómeno curioso, y es que el socio mayoritario, es decir, el PSOE, se contagia mucho más de la doctrina del minoritario que al revés. Es decir, el PSOE se contagia mucho más de populismo que Podemos de socialdemocracia, para entendernos. Y en términos de partido, propiamente dicho, aparte del establecimiento de un sistema absolutamente jerárquico y la
desorganización, no en el sentido de desorden, sino de pérdida de la organicidad del partido. A veces, exagerando, digo que al Partido Socialista le han hecho una operación de taxidermia, que es eso que se les hace a los animales: cuando se abre, se vacían los órganos, se llena de papel de periódico y se cose, ¿no? Parece que es el mismo animal, pero no es el mismo. Pero sobre todo la renuncia a la vocación mayoritaria que tradicionalmente tuvo el Partido Socialista. Se asume que el Partido Socialista nunca más va a tener una mayoría y que para permanecer en el poder está obligado, y estará ya permanentemente obligado, a hacer coaliciones multiformes desde estos principios. Muy bien, esa es la segunda fase de lo que se llama sanchismo, que yo creo que coincide con todo el periodo de Pedro Sánchez en la Moncloa hasta las últimas elecciones generales. Y estamos en la tercera fase, en la que se liga a esta famosa frase. Pedro Sánchez es famoso no por la riqueza de su pensamiento político, pero sí por algunas frases míticas. Una fue el no es no, todo lo que tenía, y otra es el somos más, ¿no? Y si no somos más, añado yo, pesaremos más. Somos más, pero si no somos más, nos las arreglaremos para pesar más. Y ahí ya no estamos hablando de un estilo de gobernar, no estamos hablando de un estilo personal de hacer política, no estamos hablando de una fórmula de coalición o una política de alianzas, estamos hablando de un auténtico movimiento político. Pedro Sánchez aquella noche no dijo somos más como líder del Partido Socialista, que había perdido las elecciones, sino que se autoproclamó y se autopresentó como líder de un movimiento político multiforme. Dio ese paso, fue un paso del que pocos nos dimos cuenta en aquel momento, pero no estaba hablando como líder de un partido ganador de unas elecciones. Un movimiento político de vocación no ya mayoritaria, sino hegemónica. Que hay una diferencia, que se basa en la ocupación del Estado desde el gobierno. Directamente. Es la confusión entre lo que es el plano gubernamental y el plano estatal, y se basa en la ocupación de todos los ámbitos del Estado desde una parte de él, que es el gobierno. Tiene como objetivo la perpetuación en el poder mediante la obstrucción en la práctica de todos los mecanismos de alternancia democrática. Es decir, tiene como objetivo, y ya sí que entramos en lo que estamos viendo estos días, en la construcción de un gran conglomerado de poder orgánico, político, mediático, empresarial y tal, que bueno, pues que te proporcione un grado tal de control social y un grado tal de poder que te preserve incluso de eventuales accidentes electorales. Es decir, es una repetición de lo que acabamos de ver en Estados Unidos con Donald Trump, o de lo que ha hecho tantas veces el peronismo en Argentina, o, para los que tengan una memoria más larga, de lo que le ocurrió en su momento al PNV en el País Vasco, que un día tuvo un accidente, perdió temporalmente el gobierno, pero eso no le impidió, gracias al conglomerado de poder que había conseguido construir en la sociedad vasca, volver inmediatamente como si no hubiera pasado nada. Y bueno, pues aquellos 3 años fueron un visto y no visto, ¿no? Y todo esto mediante la quiebra lenta y silenciosa de los fundamentos del Estado de Derecho. Una concepción absolutamente accidentalista del principio de legalidad y la práctica permanente de la doctrina, si es que se puede llamar así, del uso alternativo del derecho. Esa es la... Y por último,
que asume los rasgos típicos del populismo, que son la supremacía del poder ejecutivo sobre todos los demás poderes, especialmente sobre el poder judicial, que en todos los regímenes populistas, en todas las experiencias populistas conocidas, ha ido directamente a enfrentarse con el poder judicial como contrapoder, una restricción en la práctica de la libertad de expresión, no por la vía tradicional del establecimiento de la censura, propio de las dictaduras del siglo XX, sino por la vía de la creación de un clima de guerra cultural que conduce, y esto lo sabemos muy bien todos los que escribimos o los que hablamos en los medios, a un ejercicio sistemático de autocensura. Todos los que escribimos en los medios, todos los que hablamos por la red y tal, estamos permanentemente haciendo ejercicios de autocensura. Es decir, en este tema no me voy a meter porque quema, esta palabra no la voy a usar porque me van a matar, ¿vale? Esto es así. Es un rasgo de nuestro tiempo. Y la polarización extrema del clima político, ahora hablaré de la polarización, y bueno, pues la fórmula típica de definir el populismo, que es respuestas simples a problemas complejos. Así se comportan todos los experiencias populistas conocidas. Es decir, la asunción de lo que Félix Ovejero describió felizmente como la deriva reaccionaria de la izquierda y la aparición de una especie de nueva Inquisición que, heredada de los Estados Unidos, ¿no? Aquello del woke famoso, que no es sino una variante del pensamiento autoritario. Es decir, lo que el sanchismo hoy representa, después de todo este recorrido histórico, son ya más de 10 años desde que Pedro Sánchez apareció en la política española, en el primer plano de la política española. Y yo creo que toda la política española, incluso el periodo en el que él no fue presidente del gobierno, ha girado y ha estado condicionado por su persona. Es indiscutiblemente el protagonista político de la década en España. Para bien o para mal, yo creo que para mal. El balance es una regresión de la democracia que se compone, que tiene componentes que son universales en el sentido de que son compartidos con lo que estamos viendo en otros países, donde también estamos asistiendo a una regresión de la democracia, y además tiene singularidades españolas, casi todas derivadas del problema territorial, o sea, de la falta de solidez de la nación en su concepción territorial, que existe en España, que es secular y que, bueno, pues que nos hace singulares. Así definiría yo el sanchismo. Ya sé que es una definición compleja, pero es que no es un problema simple. Lo que quiero decir que hablar de sanchismo simplemente como si fuera una interjección o como si fuera un insulto o una descalificación personal del personaje, a mí me parece un simplismo. Y así lo toman ellos. Yo creo que no, yo creo que es algo que ha ido ganando profundidad, ha ido ganando tal, y hoy se puede hablar de sanchismo, pues como en Francia durante mucho tiempo se habló de gaullismo, o como en Argentina se habla de peronismo, es decir, sin necesidad de que esté el general Perón ni esté De Gaulle. Seguirá existiendo sanchismo después de que Pedro Sánchez abandone el poder. Muy bien. Nos dejas muy tranquilos. Y ya he avisado que quien viniera a buscar aquí optimismo. Y luego, como habéis visto, a esto me refería con hacer análisis. Esto es pensar políticamente y esto es hacer análisis. Muchas gracias. Y como decíamos, esto era solo para abrir. Podéis preguntar de lo que queráis. No es monotema este. Si algo de esto os ha surgido preguntas, pues las hacemos. Pero si es de Trump o de cualquier otro contexto, bueno, lo mismo, ¿verdad? Vale. Y luego, si queréis que haga una especie de introducción breve de la... ¿Quieres hacerla ahora? Sí, sí, porque así... mira, es que lo tengo en 2 líneas y así pues abro el debate. El año pasado se decidió que la palabra del año era polarización.
La verdad es que no me gusta, porque hay unos cuantos sinónimos en el diccionario que significan lo mismo y que son mucho más. Es una palabra bastante extraña en castellano, pero bueno, démosla por bueno. Es la palabra que inunda la conversación en el espacio público y mediático, que tiene 5 acepciones en el diccionario, pero solo una de ellas tiene que ver con lo que hablamos, que es orientar en direcciones contrapuestas. En este caso, orientar una sociedad o un país en direcciones contrapuestas entre sí. Pero bueno, aceptámosla. Polarizar en política es crear una opción binaria entre dos polos que se repelen mutuamente y son incapaces de reconocer que exista entre ellos un interés común y, por supuesto, de realizar una acción concertada. De tal forma que el objetivo principal de cada uno de esos dos polos es destruir o anular al otro. Esto es polarizar. Y esto es exactamente la razón por la que esa palabra se convierte en la palabra del año. Bueno, pues es fácil reconocer esa situación en la política española actual. En las elecciones últimas generales, año 23, era fácil decir que, primero, la opción no era multipartidista, era radicalmente binaria, no se elegía partido, se elegía bloque, y había 2 opciones, mejor dicho, había una opción con 2 posibilidades. La razón de voto, lo que llaman en el marketing, la reason why del voto era no era conseguir una mayoría para gobernar, sino impedir que la consiguiera el otro por todos los medios. Y además de esas elecciones nace lo único que ha nacido hasta ahora, en realidad lo único que se ha producido hasta ahora es una ley de fondo, la ley de amnistía, que necesita ser un instrumento de discordia, porque si no es un instrumento de discordia no sirve para el fin pretendido. O sea, si la ley de amnistía hubiera obtenido, digamos, la concordia que obtuvo la del 77, no hubiera servido, no hubiera sido útil para lo que se pretendía. Se hizo con propósito de discordia. Bueno, hay 2 tipos de polarización. La que nace de la sociedad, porque tenemos una sociedad partida, y luego va al nivel político. Ejemplos, pues la España de los años 30, o el conflicto del Ulster, son conflictos que nacen de la propia sociedad, y la que se fabrica en los laboratorios de la política y se trata de inocular en la sociedad de arriba abajo. La polarización que vivimos en España hoy es típicamente de este segundo modelo, como el llamado conflicto de Cataluña. La polarización que vive la sociedad catalana es una polarización fabricada, es un producto de laboratorio inoculado en la sociedad catalana. Pues así es. Es un producto de diseño. Por tanto, no es el efecto de un conflicto social mal resuelto, sino un proyecto estratégico que alguien tiene porque le parece que es el instrumento más útil para conquistar y luego retener el poder. El objetivo de las estrategias polarizadoras es construir bloques de poder capaces de perpetuarse y, en consecuencia, como he dicho antes, de bloquear en la práctica la alternancia durante un periodo prolongado de tiempo. Es decir, hacer de la alternancia en el poder un trauma insoportable para una parte de la sociedad. En vez de hacer del hecho de la alternancia un suceso traumático para la sociedad que pierde en ese choque. Bueno, en las condiciones de España específicas, todo esto supone un reduccionismo ideológico de la realidad social que para cualquier mente mínimamente sofisticada es completamente inaceptable. Es simplificar sistemáticamente la complejidad, es convertir sistemáticamente la competición política en un choque moral, sistemáticamente, el bien contra el mal, y por tanto una coartada universal para convertir en aceptable lo que es inaceptable. Luego, yo estoy en el campo del bien, luego todo lo que venga del campo del bien,
pues es aceptable porque viene del campo del bien, no por sí mismo. Y una regresión histórica peligrosa, porque en la medida en que persiste, regresamos o nos arriesgamos a regresar a la peor clase de crisis que se puede producir en una sociedad como la española, que es una crisis de convivencia. Las crisis de convivencia en España, como todos sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo acaban. Como dijo Salvador de Madariaga en su día, en España no hubo una guerra civil de 3 años, hubo una guerra civil de 150 años, cuya acta de paz se firmó en 1978. Y ese acta de paz es lo que está en estos momentos en cuestión. Y además de todo, se convierte en un factor de parálisis de todas las reformas, porque resulta que los señores que redactaron la Constitución y que construyeron nuestro edificio institucional, precisamente por el peso de la historia, construyeron un sistema en el que es absolutamente imposible plantearse cualquier reforma de fondo de las estructuras del país. Me da igual que sea una reforma de la propia Constitución, que del sistema energético, que del sistema educativo, si no se activan mecanismos de concertación territorial, política y tal. En el momento en que esos mecanismos se bloquean, directamente el impulso reformista se paraliza y se bloquea. Yo creo que estamos asistiendo a la década, como mínimo, más improductiva de la historia de España desde que tenemos democracia. Eso, además, pone en crisis los fundamentos del sistema, ya lo he dicho antes, no lo voy a repetir, la quiebra del principio de la división de poderes, la suplantación del principio representativo por el principio plebiscitario como fuente de legitimidad. Es destructivo dentro de los partidos y fuera de ellos. Yo he llegado a escribir, mira, hoy no se puede decir que España sea una autocracia, pero yo sí puedo decir desde el conocimiento que tengo que el Partido Socialista es una autocracia. Y además, que para los gobernantes que tienen alma de autócratas, los límites de su acción autocrática se los marca el contexto institucional. Es decir, imaginemos a Pedro Sánchez no gobernando un país de la Unión Europea, sino gobernando un país del Caribe. Es el contexto institucional el que te limita. Y añadamos otros 3 efectos nocivos. Ya he dicho, la quiebra del espacio de la centralidad, el dominio en las alianzas de los socios extremistas sobre los socios centrales, aunque estos sean mayoritarios, en los 2 bloques sucede, desde luego en el bloque de gobierno sucede, y el choque institucional múltiple. Es decir, estamos asistiendo en esta legislatura, sobre todo, a una especie de choque institucional múltiple en donde vemos al gobierno al Congreso contra el Senado, al gobierno contra el Poder Judicial, al Tribunal Supremo contra el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una especie de choque institucional en todas las direcciones, a las comunidades autónomas contra el gobierno central. En fin, donde es absolutamente imposible encontrar y desaparecen 2 fundamentos del sistema que, tal como está construido nuestro sistema, son requisitos sine qua non para que el país funcione. Que son la concertación institucional y la lealtad institucional. La lealtad a las instituciones y la lealtad entre las instituciones. De tal manera que cada una de ellas respete el ámbito de actuación de las otras. El factor diferencial español, el más importante, porque todo esto que he contado, pues lo podemos contar de muchos países europeos, por supuesto de muchos países americanos, en mayor o menor grado. Factor diferencial, el cuestionamiento sistemático del sentimiento de comunidad nacional, que se predica de las partes, pero se niega del todo.
Es decir, yo a toda la gente que habla de la nación catalana, de la nación vasca, de la nación, lo que sea, la primera pregunta que le hago es, pero ¿tú me aceptas que existe la nación española? Porque es que es muy difícil predicar que haya una realidad nacional de una de las partes si niegas. Bueno, pues resulta que la cuestión del sentimiento de la comunidad nacional, que es algo que está resuelto prácticamente en todos los países de Europa, por lo menos de Europa occidental, ¿no? De la oriental ya ahí hay de todo, pues está sin resolver. Y el hecho de que esto esté sin resolver es un factor que perturba enormemente la convivencia y el funcionamiento de la acción política. Hay muchas naciones, parece ser, pero no hay una nación española. Y quien predica la existencia de una nación española parece que se sitúa en una determinada posición ideológica. Es decir, la afirmación de una realidad nacional española tiene automáticamente una lectura ideológica. Tú es que eres de derechas. ¿Y por qué? No lo sé. Bueno, lo asombroso es que eso se haga desde un adanismo radical, es decir, desde un partido que, por un lado, alardea de sus raíces históricas, pero que no se reconoce ni se siente vinculado a nada de lo que ocurrió en este país antes de 2017, y que se haga en nombre del progresismo, cuando yo, desde mi punto de vista, todo lo que acabo de describir es esencialmente retrógrado, sobre todo cuando sustituyes la cultura de lo comunitario por la cultura de lo identitario. O sea, todo lo que es comunitario es progresista para mí, todo lo que es identitario es retrógrado y reaccionario y divisivo, necesariamente. Los tres efectos más peligrosos ya los he dicho: la detención del impulso reformista, la corrosión progresiva de los fundamentos del Estado de Derecho, esa luminosis que no se nota hasta que el edificio un día va y se cae, y yo lo llamo el Estado versus el gobierno, esa dinámica terrible en la cual tienes un gobierno dispuesto a colonizar el Estado y un Estado que necesita defenderse de su propio gobierno. Esa es la realidad que tenemos hoy en España, de la que se vio con toda claridad en el año 17, por ejemplo, en Cataluña. El mayor peligro de todo esto, y termino, es que la confrontación partidaria degenere en un choque múltiple institucional, que eso se transmita a la sociedad, y ya se está empezando a transmitir. Yo os digo mi experiencia personal. Yo en el último año tengo amigos de toda la vida que han dejado de llamarme, y no porque tengan nada contra mí, sino precisamente para preservar la relación personal. Eso está empezando a pasar hoy en la sociedad española. Y por tanto, en una crisis de convivencia. Por tanto, bienvenidos al siglo XIX, señores.